Encantado de estar nuevamente con todos ustedes en una nueva bitácora de crisis, una comunicación que hacemos por la necesidad que sentimos de dar algunos elementos fundamentalmente de tipo teóricos para que usted realmente haga un análisis de cuál es la situación en donde estamos y que por supuesto nos abrimos a todo. No somos dueños de la verdad ni queremos serlo, pero algunos de estos elementos tienen mucha investigación por parte nuestra y nos atrevemos entonces a dar esto siempre bajo nuestro criterio ideológico, que sería ante el cambio somos renovadores, no revolucionarios, no conservadores, ante la convivencia humana somos realmente convivientes, es decir, la experiencia de un yo sólido que respete el yo de los demás, que ojalá todos fuesen también muy sólidos, y en los niveles de valores políticos ser muy práctico, ni pragmático, ni totalmente dogmático, y que nos da frente a todos esos valores éticos y morales una solidez de planteamiento que no significa ser ejemplo para nadie, significa estar claro con uno mismo. En este sentido, hoy nos parece fundamental, y lo hablamos luego de los valores que hablamos en la bitácora anterior. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre un test, es una investigación que hicimos a mediados de los años 90, la psicólogo conductista venezolana Marina Lander de Peraza, uh, una excelente psicólogo y una gran investigadora, y ella y yo trabajamos sobre cómo hacíamos un test que nos ubicara a nosotros y a los demás que nosotros percibimos muy rápido, con muchas contradicciones. Es un ubicatest. Y aunque el nombre pueda causar realmente alguna risa y a lo mejor hasta alguna burla, el ubicatest es cómo nos ubicamos a través de 10 elementos. Estos 10 elementos fueron muy bien valorados y son elementos claves. De muchos, quizás de 200, 250 elementos, fueron estos los 10 más importantes que nosotros logramos. Y yo les voy a pedir que usted, por favor, coloque, y ojalá lo haga, una página en blanco en donde haga el análisis suyo de cuánto siente usted en una escala de 0 a 10, donde 0 es mínimo, no tiene nada de eso, y 10 es el máximo, y que realmente se responda con mucha honestidad. No está engañando usted a nadie, y un autoengaño aquí sería tonto. Pero también, y esto si nos lo puede mandar a nuestra dirección de internet, sería ideal para nosotros opinar y para nosotros tener algunos elementos importantes más de investigación, que es lo que usted piensa del venezolano. Es muy difícil generalizarlos, pero muy importante hacerlo, porque todo en el fondo, cuando hablamos del venezolano, tenemos una visión. Vamos a tratar de hacer de ese venezolano de hoy, que tiene muchos elementos de muchos segmentos, y esto es lo interesante, hacer esta síntesis. Con ello, vamos a nombrar los 10. Los 10 son los siguientes. Número uno. El número uno es el autoconocimiento, capacidad que tenga usted para saber de quién es usted. ¿Y qué es el autoconocimiento? Es un procedimiento que nos da piso para toda una gran cantidad de acciones y de realmente de reflexiones. Conocerse a sí mismo. Cero es que no se conozca nada, 10 es que se conozca mucho. ¿Cuánto tiene usted y cuánto le pone al venezolano? Ese venezolano que pedimos resuma en su mente para tener un valor. El segundo se parece, pero no es lo mismo, es la autoaceptación. ¿Cuánto se acepta usted a usted mismo con todas las fortalezas y todas las debilidades que tenga? Muy interesante porque no es relativo al autoconocimiento y es realmente cuánto se acepta usted tal como es en los actuales momentos y cuánto se acepta el venezolano a sí mismo en estos momentos. Preguntas claves. El número tres es muy interesante, por eso hicimos esta comunicación luego de los valores, y es, el tercero sería claridad ética, esa claridad de trascendencia, que no es la claridad moral para la convivencia, es la claridad de valores, de principios para trascender, para ir más allá, sobre
¿qué valores éticos ha justificado y ha movido usted su vida cuando está claro? Y entonces un nivel cero sería que usted no es que no tenga valores éticos, es sobre la claridad que tenga de estos valores en la importancia, y un 10 sería absolutamente claro en los valores éticos y su importancia. Haga el del venezolano, se lo pedimos también. El número 4 es el conocimiento de la vida. Imagínense esta pregunta: ¿cuánto conoces de la vida? Si esta pregunta se lo hace una amiga o su pareja, ¿cuánto conoce usted de la vida? ¿Cuánto cree usted para ese nivel de vida, para esos años que ha vivido, para esa experiencia que ha? ¿Cuánto conoce usted de la vida? Muy interesante, porque es una percepción de tipo personal. ¿Cuánto conoce de la vida el venezolano a su juicio? El número 5 sería el dominio de sí mismo. Esto es más que, y viene a representar la seguridad. ¿Con cuánta seguridad actúa usted? ¿Con cuánta seguridad usted tiene control de todo lo que dice, de todo lo que hace? El autodominio, el saberse manejar inclusive en situaciones difíciles. ¿Cuánto pone usted en una escala de 0 a 10 en los actuales momentos? Que no es lo que usted quiera tener, es lo que usted cree que tiene. Al igual, ¿cuánto cree usted que tiene el venezolano actual? El número 6 sería el dominio, el manejo de las situaciones. Ya no es el dominio de sí, sino el manejo situacional. ¿Cuánto siente usted que maneja en forma adecuada todas las situaciones, en especial las situaciones imprevistas, difíciles, raras, extraordinarias, por bien o por mal, y cómo las maneja? Eso es bien importante que usted se ponga su número. Va a ver luego cuánto, en la reflexión de la respuesta, cuánto se llega realmente a explorar usted. ¿Cuánto se domina a sí mismo el venezolano? ¿Cuánto cree usted? Interesante. El número sería el número 6, sería el número 7, perdón, es la exteligencia. La exteligencia es un concepto que venimos trabajando desde ese entonces, que no es la inteligencia, no es el proceso por el cual en su cerebro usted hace asociaciones y consigue nuevas realidades, nuevas visiones, nuevas soluciones a los problemas, sino que por el contrario es cuánto, y oigan bien por favor, porque esto es muy interesante, la exteligencia, así que no se ofendan cuando le digan, tú si eres exteligente, significa cuánto sabe usted aprovechar, en forma ética o no, eso es otra cosa, pero aquí medimos cuánto sabe usted aprovechar la inteligencia del otro. Esto está en el aprendizaje, esto está en el funcionamiento de equipos, eso está en ese mundo de tantas inteligencias que está hoy, que no podemos tenerlas la gran mayoría de conocimientos, y por eso está el trabajo de equipo y por eso está el saber coordinar toda esa inteligencia. ¿Cuán exteligente cree usted que es? ¿Y cuán exteligente cree usted que es el venezolano? ¿Cuánto se sabe aprovechar de la inteligencia ajena? El número 8 son los logros de vida. Ya no estamos preguntando el aprendizaje, sino cuántos logros ha tenido usted a su nivel, con su experiencia, para lo que ha vivido, cuántos logros tiene. Un 0 sería muy pocos logros, un 10 muchísimos logros, y esto realmente creo que es importante y es un área de reflexión personal. Cada vez que hacemos esta pregunta, por supuesto se hacen muchas preguntas que no tenemos oportunidad a través de este medio, pero sí hay una reflexión. ¿Qué logros de vida tengo yo a mi edad en el ambiente, con las oportunidades, con las dificultades, obstáculos que he tenido? Y usted pone entre 0 y 10, y eso le va a decir algo muy importante. Igual, logros de vida del venezolano. El número 9 sería el manejo de la ambigüedad. Y ojalá logre explicarme bien aquí, porque la ambigüedad no es la contradicción. La contradicción, una cosa es o no es. Y eso es una contradicción. En la ambigüedad es ser y no ser al mismo tiempo. Y por lo tanto, este manejo que huye tanta gente del manejo de la ambigüedad, resulta que a nuestro juicio es toda una gerencia, y de esto vamos a hablar en uno de las bitácoras, a manera muy especial, pues el concepto es muy interesante, porque la ambigüedad, el que maneje la ambigüedad tiene que tener un elemento de estos 10 que estamos diciendo,
Y en este manejo de la ambigüedad es un manejo tan nuevo porque nosotros, a medida que estamos conscientes, monitoreando situaciones, realidades, vamos viendo la evolución. Y cuando antes no se veía la evolución, sino se veía es tal cosa o es tal cosa, hoy estamos en un proceso de monitoreo, de visualización constante y muchas veces las cosas son, pero no son. Y esto puede llevar a muchas confusiones en mucha gente y quien maneja la ambigüedad tiene muchísimas ventajas sobre quien no lo logra hacer. ¿Cómo es su manejo de la ambigüedad? ¿La sabe manejar bien? ¿O se le da mucho miedo, le da mucha angustia? ¿O busca delimitar una cosa de una manera determinante y tajante? ¿Cuánto tiene de manejo de ambigüedad el venezolano? Y el número 10 es muy interesante y nos ubica mucho porque es utilización de recursos. ¿Cómo hemos utilizado los recursos que la vida y las oportunidades nos han dado hasta los momentos? ¿Los hemos aprovechado bien, pocos o muchos, o lo hemos despilfarrado y no lo hemos utilizado y no hemos estado conscientes de ellos? Entonces, entre 0 y 10, ¿cuánto ha utilizado usted los recursos? Es también ideal. Tenemos los 10 elementos, voy a repetirlos: autoconocimiento, autoaceptación el 2, claridad ética el 3, conocimiento de la vida el 4, dominio de sí mismo el 5, manejo de situaciones el 6, la inteligencia el 7, logros de vida el 8, el manejo de la ambigüedad el 9 y la utilización de recursos el 10. Y con estos 10 elementos usted puede sumarlos todos en su caso y en el caso del venezolano y los va a comparar y les va a decir si usted está más ubicado que el resto de los venezolanos que usted cree o los venezolanos están más ubicados que usted o si están igual. No existe otra posibilidad. Y entonces vamos a revisarlo con el siguiente nivel numérico. El primer nivel numérico es si está entre 0 y 3.49, es un sistema inoperante. Esto quiere decir en esto que está completamente desubicado. Y le recomendamos entonces la revisión. Yo recomendaría con un especialista del área, puede ser un médico psiquiatra, puede ser un psicólogo, puede ser un coach, puede ser una persona dedicada a esto y sería muy interesante que usted revisara con esta lista y se la lleve a ver qué le va a decir. Si usted está entre 3.50 y 4.99 es una evaluación en crisis. Se le ha movido el piso y realmente tiene que visualizar muy bien qué es lo que les hace bajar más, qué puntuaciones tiene menores, qué puntuaciones tiene mayores, comparar un poco, hacer el análisis cualitativo. Si usted tiene entre 5, entre 5 y 6 y 5.99, usted tiene un sistema en equilibrio inestable. Cualquier cosa puede hacerla caer en una crisis. Sería interesante también revisar sobre todo lo que tiene menos. Si usted está entre 6 y 8.49, está en el equilibrio estable. Significa que está en un equilibrio en donde usted realmente está ubicado tanto en sí, que es lo que llamamos conciencia, como en el mundo, que es lo que llamamos conciencia. Y si usted está ubicado en esto, probablemente está accionando y reaccionando en forma adecuada al mundo. Y si usted tiene entre 8.5 y 10, de verdad que nos luce como exagerado. Y luce exagerado y usted tendría que revisarse porque tiene tan altos niveles en todo. Y podría ser, por ejemplo, una persona intolerante, inflexible, una persona que se está evaluando mal, se está engañando a sí misma. Podría haber muchas causas. Y esto los va a sentir que usted se va a ubicar tanto en Venezuela. ¿Quién es usted frente al venezolano que usted siente y percibe? ¿Y quién es el venezolano? Y cómo entonces actuar de manera importante frente a ellos. En todos los estudios del año 2013 que nosotros hicimos, siempre son en grupos de focalización y en grupos que teóricamente nos van a decir la visión que tiene un determinado sector sobre algo. Nosotros encontramos que en que las grandes debilidades del venezolano, las grandes debilidades del venezolano están sobre todo
Y esto es muy importante, por eso lo importante del número de ayer está en la claridad ética. No es que no tengamos valores, es que no tenemos conciencia ni reconocimiento claro de los valores éticos. Y entonces, si no hacemos esto, podemos estar incluso dentro de una gran crisis de valores y no estar actuando porque no tenemos la claridad ética. Y esto resulta muy interesante. Otro de los puntos que nosotros tenemos aparentemente muy bajos es también la utilización de recursos, o porque no lo utilizamos o porque los despilfarramos. Y estos son los dos elementos más llamativos que van a ser más o menos comunes en todas nuestras investigaciones al respecto en grupos de focalización. Y esto implica que una falta de claridad ética y una falta de utilidad de recursos, si lo mezclamos, podrían darnos una realidad en el cual no sentimos la trascendencia y vivimos entonces en una dificultad que después la vamos a aclarar con mayor sentido. Y en lo positivo, no siempre aparece que nosotros somos muy inteligentes, inclusive es como una característica, somos vivos, aprovechamos la inteligencia del otro y esto, sin eso, claridad ética, agrava mucho esta situación porque podemos estar explotando mucho a los otros y realmente y ser más vivos que los demás y eso trae toda una serie de consecuencias y entonces esa inteligencia es un elemento muy importante. Y otro de los elementos que sentimos que maneja muy bien determinado grupo y que realmente es si se llega a tener conciencia de esto es muy importante porque nos daría mucha velocidad en los niveles de gerencia de vida y gerencia, es el manejo de la ambigüedad. Y esto realmente es importante. Cuando nosotros hacemos entonces, y me atrevo a hacer un análisis muy grosso modo, yo propongo y digo que uno de los problemas del venezolano es la falta de claridad ética y esto hay que enfrentarlo. Por eso hablamos de crisis de valores y por eso la comunicación de la bitácora de crisis número 13 nos parece tan importante. Y yo creo que cuando nosotros tenemos esto, la claridad ética nos permite conocernos más, porque mucho de ese desconocimiento que tenemos como seres humanos probablemente nos los da ese miedo a no encontrar los valores para enfrentar determinadas situaciones en los procesos de autoconocimiento. Mientras que si tenemos claridad ética, esto como que se arregla muy rápido. Entonces, yo les sugiero, la gente que no sepa enfrentar esto cualitativamente, me envían un correo a este video, a la dirección en YouTube, y con mucho gusto yo puedo hacérselo a muchísima gente que me plantee los dos puntos positivos de mayor valor, los dos puntos negativos y qué podemos leer de esto. Pero en Venezuela sale como resultado general de mucho tiempo y esto de verdad que cuesta decirlo, nosotros estamos muy en el presente, es decir, nosotros realmente no le damos importancia al pasado y no le damos importancia al futuro. Y nuestro presente, y esto es un defecto que a mi juicio tendríamos que arreglar, sobre todo con la claridad ética que nos da la trascendencia, es no vivir únicamente el momento, y que lo dicen algunas psicologías y creo que han hecho mucho daño, porque eso es un punto de vista en el cual nosotros los seres humanos tenemos tres tiempos. Tenemos un pasado que nos sostiene, tenemos un futuro que vivimos y tenemos un presente que vivimos y tenemos un futuro que debemos vivir. Y si no nosotros, la gente que amamos y que vienen después de nosotros, como los hijos o los alumnos o la gente de las generaciones nuevas, si nos dedicamos únicamente al pasado, voy a terminar con una frase muy dura, estamos marginados a puras experiencias de tipo puntual a no aprender del pasado y ahorita en neurociencias, quien no aprende, quien no tiene memoria, no tiene capacidad de aprendizaje, se evidencia
que no tiene futuro. Y entonces uno de los elementos más graves de esta situación es, nos dice el Ubicatest, y aparece como una constante durante mucho tiempo, es que los venezolanos vivimos en el presente, nada más, que no tenemos pensamiento para aprender del pasado y no tenemos pensamiento para enfrentar el futuro. Y esto es muy grave. Entonces, como bitácora de crisis, yo le pido a ustedes que analicen ese venezolano que ustedes perciben y vean los puntos negativos, que son los puntos en los cuales realmente podemos mejorar. Esto usted lo puede comunicarse a través de YouTube, canal Roberto de Bris. Ahí en los comentarios me pueden mandar inclusive sus notas de tipo personal, que por supuesto con mucho gusto y con el tiempo que tengo, puedo responderle poco a poco las inquietudes de tipo personal. Ubicatest. Ojalá que esta comunicación haya sido de su beneficio, para bien de todos nosotros. Será hasta la próxima bitácora de crisis.